Entonces, cuando hablamos de tratamientos térmicos, estamos hablando realmente de un ciclo térmico, un ciclo de calentamiento, de permanencia a una temperatura de tratamiento térmico y finalmente de enfriamiento, donde la velocidad de enfriamiento también juega un papel muy importante. Entonces, un tratamiento térmico tiene estas tres etapas que hay que considerarlas siempre. De todas ellas, las más importantes, sin duda alguna, son la temperatura a la cual se realice el tratamiento térmico. El tiempo de permanencia nos garantiza uniformidad microestructural y de temperaturas, y el enfriamiento nos condiciona finalmente la microestructura o la eliminación de algunos efectos nocivos como, por ejemplo, tensiones residuales. Entonces, dependiendo de lo que yo esté buscando con el tratamiento térmico, elegiré la temperatura. El tiempo de permanencia será función del tamaño de la pieza fundamentalmente, y el enfriamiento estará condicionado por lo que se supone estoy buscando con el tratamiento térmico. Todo lo que se ha discutido o todo lo que hemos visto acá, las transformaciones, tienen validez en el ciclo térmico. Quiere decir que si yo realizo el tratamiento térmico en este rango de temperaturas, ustedes ya saben qué es de esperarse aquí al final del tratamiento. Si el tratamiento térmico se va a región austenítica y permanece allí un tiempo y luego se enfría lentamente, ya sabemos también predecir la microestructura. Entonces estamos en capacidad de analizar tratamientos térmicos siempre que estos cumplan con enfriamientos sumamente lentos para que podamos ya incluso predecir a través del diagrama hidrocarbono la microestructura que se esperaría luego del tratamiento térmico. Entonces, el objetivo de un tratamiento térmico es obtener determinadas propiedades mecánicas, generalmente, no siempre, generalmente mediante un cambio de microestructura, utilizando las transformaciones alotrópicas del acero. Es un proceso de calentamiento, permanencia en el horno a una determinada temperatura y finalmente un enfriamiento. Gracias al tratamiento térmico yo puedo modificar propiedades mecánicas, puedo modificar propiedades tecnológicas, como por ejemplo la maquinabilidad, puedo incrementar la resistencia a la corrosión, puedo eliminar tensiones residuales, puedo reducir el fenómeno de endurecimiento por acritud. Es decir, hay distintas posibilidades para utilizar un tratamiento térmico en función de lo que se está buscando. Se aplican siempre en estado sólido. El tratamiento térmico solo es en estado sólido. No tiene sentido hablar de tratamientos térmicos en estado líquido o semilíquido. Es estado sólido y por lo tanto básicamente se aplica a las regiones donde hay ferrita, masamentita y austenita. Esta microestructura que están viendo está constituida por ferrita, las zonas claras, y las zonas oscuras es la perlita, aunque no podamos distinguir allí las láminas de ferrita y cementita, se ve simplemente una región oscura, porque a esos aumentos no hay capacidad de resolución de esas bandas, de esas láminas. Pero este es un acero hipotectoide que, como verán, los granos tienen una orientación, están deformados, especialmente los granos de ferrita, que son los más dúctiles. Esta es una plancha de acero que ha sido deformada en frío, por lo tanto está endurecida y puede ser modificada, puede ser mejorada en sus propiedades mecánicas, sobre todo en su capacidad para deformación plástica posterior, a través de un tratamiento térmico, haciendo que esta microestructura pase a esta otra. Es decir, aquí no ha habido cambio microestructural. Me refiero, no ha habido no ha habido una nueva fase que se ha formado con el tratamiento térmico. Simplemente se ha eliminado la condición de acritud, de endurecimiento por deformación en frío, y se ha generado un fenómeno que luego veremos que se llama recristalización. Este es un tratamiento térmico donde no es necesario llegar a fase austenítica, por lo tanto,
no hay transformación de fase, pero sí hay cambios importantes en propiedades mecánicas y en conformabilidad plástica. Entonces, los tratamientos térmicos del acero, en la mayoría de los casos, significa transformaciones planificadas de la austenita. Es decir, tengo un objetivo y para ese objetivo lo que hago es elijo una temperatura. Normalmente esa temperatura suele estar por encima de AC1, que es 723, si ustedes ya recuerdan y mantienen en su memoria el diagrama hierro-carbono, y en consecuencia elevo la temperatura hasta alcanzar zona monofásica de la austenita. Entonces, por eso es que la mayoría de los tratamientos térmicos del acero tienen que ver necesariamente con la transformación hacia fase austenítica. En la mayor parte, no en el 100% de los tratamientos térmicos, como veremos luego. Los tratamientos térmicos pueden ser en condiciones de equilibrio, es decir, con calentamientos y enfriamientos sumamente lentos, de manera que el diagrama hierro-carbono nos permita predecir la microestructura esperada, o en condiciones completamente fuera de equilibrio, es decir, a velocidades de enfriamiento mucho más rápidas, y que nos daría otro tipo de microconstituyentes con otro tipo de propiedades mecánicas. Dentro de los tratamientos térmicos, entonces podemos ver los llamados tratamientos de recocido, donde hay distintos tipos de recocido: recocido de regeneración o recocido total, recocido de alivio de tensiones, recocido contra acritud, recocido de globulización. Son algunos de los recocidos más importantes que se dan. El término recocido es un tratamiento térmico que tiene como característica principal enfriamientos sumamente lentos. En consecuencia, es el grupo, la familia de tratamientos térmicos que sigue las reglas de condiciones de, digamos, de estado de equilibrio, es decir, las microestructuras que se originan luego del tratamiento térmico responden a lo que el diagrama hierro-carbono nos está indicando. De todos estos tratamientos de recocido, dos, el de recocido de alivio de tensiones y el de recocido contra acritud, no llegan a transformación de la austenita, es decir, quedan dentro del rango de dominio de la ferrita más la cementita. No requieren transformación de estos microconstituyentes en austenita. Otro de los tratamientos térmicos del acero más importantes es el normalizado, que a diferencia del recocido, pues el enfriamiento es un poco más rápido, por lo tanto ya escapa a las condiciones de equilibrio, aun cuando la microestructura que se obtenga todavía respeta los constituyentes y las fases que se observan en el diagrama hierro-carbono. Sin embargo, la proporción de esos constituyentes ya no responde a lo que establece el diagrama hierro-carbono, debido a que la velocidad de enfriamiento es más alta. Luego vienen ya tratamientos fuera de equilibrio, y dentro de los tratamientos fuera de equilibrio están los tratamientos isotérmicos. Como su nombre lo indica, son tratamientos donde la transformación de la austenita se da a temperatura constante, luego de haber sido enfriados por debajo de AC1, es decir, de 723 grados centígrados. Los tratamientos isotérmicos todos parten de una austenización previa del acero, es decir, tengo que calentar por encima de la línea AC3, que ahora vamos a identificarla con más detalle, que es aquella que me permite la austenización total de la microestructura. Entonces austenizo completamente el acero, luego lo enfrío rápidamente en un rango de temperaturas por debajo de los 723 grados centígrados y mantengo a esa temperatura el acero para que esa austenita se transforme isotérmicamente en otros constituyentes. Dependiendo de la temperatura que yo empleo, voy a tener un microconstituyente final distinto, es decir, la austenita se transforma en un determinado microconstituyente. Así tenemos el tratamiento isotérmico de patentado, que da como consecuencia una microestructura ferrítico-perlítica o, concretamente, perlítica, porque esto se aplica básicamente o en especial
en los aceros eutectoides de 0,8% de carbono. El patentado es un tratamiento isotérmico muy particular. Luego, otro de los tratamientos isotérmicos es el Austemperin o temple vainítico. Como su nombre lo indica, lo que busca es nuevamente transformar la austenita de manera isotérmica para que forme un nuevo constituyente denominado vainita, que hasta ahora no la hemos visto. Hasta ahora hemos visto ferrita, cementita, perlita, y ahora aparece un nuevo constituyente que se conoce como vainita. El tratamiento isotérmico de martenperin, como su nombre lo indica, lo que busca es transformación de la austenita en martensita. No es que la transformación sea isotérmicamente, se utiliza el enfriamiento isotérmico con objeto de aliviar los gradientes térmicos, de manera que finalmente la transformación de la austenita en martensita, que requiere de todos modos atravesar dos temperaturas, la temperatura de inicio y la temperatura de fin de transformación martensítica, se dé de una manera menos estresante para la pieza. Ya vamos a explicar en qué condiciones resulta interesante hacer un martempering y por qué hay diferencias con respecto a un temple tradicional. Y bueno, el más popular de todos, el más conocido, el más, digamos, no diría más importante, pero yo creo que es el que tiene las mayores capacidades de poder transformar las propiedades mecánicas del acero, es el temple revenido. El temple revenido realmente hace que el acero pase de una condición, digamos, dúctil a una condición extremadamente dura y frágil o a distintas posibilidades de resistencia mecánica, de tenacidad, de resistencia al desgaste, de dureza, de resistencia en caliente, en fin. Es decir, con el temple revenido se consiguen un abanico de propiedades mecánicas muy elevadas que no se pueden obtener con ninguno de los otros tratamientos térmicos, perdón, con ninguno de los tratamientos térmicos de recocido normalizado. Con los tratamientos isotérmicos también puedo conseguir propiedades mecánicas extraordinarias, digamos que equivalentes al de temple revenido, sin embargo, no son reemplazables. Ya vamos a ver por qué. Entonces, si me dijeran en qué puesto de importancia podríamos colocar en términos de propiedades mecánicas, obviamente el tratamiento térmico rey sería el temple revenido. Y luego, por sus beneficios en propiedades mecánicas, seguiría el tratamiento isotérmico, luego el normalizado y finalmente los recocidos. Pero es muy injusto hacer ese tipo de clasificación porque cada uno de estos tratamientos térmicos responde a unas necesidades específicas. Entonces no es muy justo comparar los resultados de un temple revenido con un tratamiento recocido porque buscan, buscan cosas distintas. Finalmente, dentro de los tratamientos térmicos podemos también nombrar a los tratamientos termoquímicos, que a diferencia de los tratamientos térmicos, además de usar la activación térmica, incorporan también agentes químicos que permiten la difusión de elementos aliantes que provienen del medio ambiente en el cual se encuentra la pieza inmersa, de manera que puedan luego difundirse hacia el interior formando una capa superficial de mejores propiedades, sobre todo de resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga, de dureza. Entonces, esos tratamientos químicos, aquí solo voy a nombrar los más importantes porque hay una gran variedad de tratamientos termoquímicos. Los más importantes son la carburización, conocida en nuestro medio como cementación, y la nitruración. Estos a su vez se pueden combinar dependiendo del medio ambiente que es el que provee de estos elementos en procesos de carbonitruración y nitrocarburización. Ya los vamos a ver con un poco más de detalle, pero estos son otros tratamientos termoquímicos
que basan sus principios en procesos de austerización y, en algunos casos, no necesariamente austerización, para difundir elementos como carbono o nitrógeno y generar capas superficiales con propiedades mecánicas superiores, incluso con propiedades frente a la corrosión, como en el caso de la nitrulación, muy buenas.